estuve hablando frente al tema de estadística con el profe y ya llegamos ahí a una solución. Resulta que estadística va a generar una nota definitiva, pero la van a tomar dentro del área de matemáticas, es decir, en el boletín no les va a aparecer estadística como tal, ¿listo? Sin embargo, sí tienen que estar pilas porque esa nota va directamente a una casilla dentro de las de matemáticas. También le hice la recomendación al profe frente a lo que ustedes me comentaron y es que solamente vieron, digamos que como un tema según lo que ustedes me decían. Entonces, el profe para el segundo periodo se compromete a sacar más notas, se compromete a dictarles más temas, por supuesto, y ahí tuvimos como un acuerdo, ¿listo? Sin embargo, no se les olvide que no pueden dejar pasar la situación por desapercibida. Si ustedes ven que algo sucede, no solamente con el profe de estadística, sino con cualquier profesor, avísenme de inmediato, con eso podemos tomar decisiones a tiempo, ¿vale? Bueno, mis amores, por otro lado, al único que estoy viendo en este momento es a Felipe. Entonces, para que tengan en cuenta ahí también el tema de la cámara, que es un punto fundamental para lo de las notas definitivas, ¿listo? Bueno, por allá va apareciendo Gaby, por allá ya van apareciendo. Por allá también ya apareció Britney. Bueno, mis amores, resulta que la plataforma se les activó a las 8:50 de la mañana. Plazas, tienes la manita levantada, ¿quieres decir algo, amor? Sí, señora. Dime, hijo. Profe, qué pena molestar ahorita por notas, pero es que yo ahorita estaba viendo mis notas y yo Ujú. tengo un 10 de una tarea que yo había enviado el 6 del 03, ¿Conmigo? que es la de materia. Sí, señora, que es la de materia. Conmigo. Listo. No se me vayan a confiar en estas definitivas, ¿no? Esto no es su definitiva real. Nosotros conocemos la definitiva solo cuando descargamos el archivo Excel. Entonces, para que no me les vayan a pelear ahí a los profes. Plazas, dice que es una entrega tardía. ¿Cuándo la entregaste, hijo? El 6 del 03, o sea, el 6 de Listo. marzo. Ya ahorita me escribes por WhatsApp y la solucionamos, ¿vale? Se me perdió, se me perdió, se me perdió. Listo, amor, ya ahorita me escribes por WhatsApp y la solucionamos. Bueno, la clase del día de hoy se llama familias y enlaces. Y esas familias y enlaces entonces van a tener tres cositas para hacer. Lo primero es tomar apuntes de la clase como siempre. Lo segundo es realizar la estructura de la tabla periódica y por medio de colores clasificar sus familias. Eso es lo que vamos a desarrollar. Y por último vamos a realizar los enlaces de estos dos compuestos con todas las especificaciones que vamos a ver dentro de la clase. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Para ello, permítame un segundito. Vamos a fijar la cámara para que puedan ver el tablero. Ingresar Dime. para la Uy, no les entiendo. ¿Seré yo o serán ustedes? No logramos. Listo. Bueno, resulta que la clase pasada vimos un tema que se llama tabla periódica y vimos cómo los científicos se unieron para trabajar mancomunadamente realizando átomos, realizando tabla periódica y realizando configuración electrónica y sabemos que todo tiene que coincidir perfectamente, ¿cierto? Pregunta rápida, ¿cuántos grupos tiene la tabla periódica? 4 si no estoy mal. Uy, pero ¿cómo así que 4? Sí, gases nobles, No, gases, metales, no metal. esas son familias. Ah, Te entonces hablo no. de grupos, de los 7 verticales. periodos. Ah, ok. Perfecto, tiene 7 periodos, pero ¿cuántos grupos? En total, 18. 18, muy bien, que se clasifican en los grupos A y los grupos B, ¿cierto? Que la tabla periódica tiene 7 periodos. Pero esa tabla periódica, como lo decía hace un momento Patiño, se clasifica en familias, es decir, que hay unos grupos de elementos que tienen unas características similares y por tanto se denominan familias. Entonces, ¿qué es una familia? Pues un grupo de elementos con características similares, ¿cierto?
Así como nosotros tenemos familias en la vida real, pues en la tabla periódica también existe. ¿Por qué? Porque resulta que las características tanto físicas, químicas, de pronto de comportamiento, pertenecen de pronto al mismo grupo, pertenecen al mismo periodo o hacen parte de pronto de las mismas diferencias que existen dentro de la tabla. A eso se le conocen como familias. Ahora sí, Patiño por allá nos estaba diciendo que hay ciertas familias más importantes que otras. Entonces, tenemos la familia más grande de la tabla periódica que se llaman los metales. Ella es la más grande, es la familia más grande que tiene la tabla, que se subclasifica. Claro que sí, tiene una subclasificación y ya lo vamos a ver. ¿Cómo lo hace? Tenemos los alcalinos, tenemos los alcalinotérreos, que ya les voy a explicar qué significan cada uno de ellos. Tenemos los metales de transición y hay otra familia que se llaman metaloides. Pilas, cada uno de ellos tiene una subclasificación, es decir, cada uno de ellos tiene unos hijitos. Pero lo más importante es reconocer la familia básica, la familia base, el apellido base de esa familia. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo la familia Patiño que la familia Coral o que la familia Castañeda. Son diferentes familias, aunque tengan o sean todos de la especie humana, ¿cierto? Pero las características son diferentes. Los patiños suelen ser monos, acuerpados, ¿cierto? Más bien bajitos en el caso de las mujeres, un poco altos en el caso de los hombres. Si hablamos de los Castañeda, suelen ser de tez trigueña, suelen ser crespas en el caso de las mujeres, generalmente altas, ¿cierto? Hay unas características que identifican a esas familias. Entonces ya llevamos dos. Los metales, que es la más grande, y los metaloides, que ya viene reduciendo espacio. ¿Cuál estaría dentro de la escalera? Si se acuerdan que hay una escalera en la tabla periódica, ¿cuáles son ellos? El cloro, el flúor, el carbono, el oxígeno. ¿Ellos a qué Me familia? parece que son No los metales. no. Muy bien, los no metales. Ellos son los no metales. Vamos al extremo de la tabla, a la parte derecha de la tabla, donde hay solamente 7 elementos y son 100% estables. ¿Cómo se llaman ellos? Helio, ¿Gases neón. nobles? Ellos sí, muy bien, Nobles. gases nobles. Por allá Santiago nos estaba diciendo cuáles son, pero Dani nos dijo que son los gases nobles. Esa es la familia. Y por último, hay dos periodos que conforman la última familia de la tabla. Y esa última familia de la tabla es desconocida todavía para muchos. Es desconocido sus características. ¿Cómo se llama esa última parte? Tierras raras. Las tierras raras. Muy bien. Entonces, nuestra tabla periódica tiene en total 5 familias. Cada una tiene hijitos, claro que sí, pero hay 5 familias en total. Metales, metaloides, no metales, gases nobles y tierras raras. Así se llaman esas 5 familias. Ahora bien, resulta que dentro de la tabla periódica, ellas generalmente se clasifican por colores. Cuando nosotros manejamos la tabla periódica de Walter, hay una característica y es que es toda blanca. Nosotros no podemos diferenciar esas familias que existen. Entonces, ¿uno qué hace? Con un Sharpie la coge y la divide, ¿cierto? Hay otras tablas que ya vienen de colores, y esas tablas sí nos permiten reconocer cada una de esas familias, porque cada color identifica una familia como tal. Entonces, por ejemplo, aquí los azules son los gases nobles, aquí los verdes y los naranjas vienen siendo los no metales, los rosados vienen siendo metales, esta partecita de abajo son gases, no, son tierras raras. ¿Qué es lo que sucede? Que este libro es supremamente viejo, estamos hablando de un libro que es más o menos del 89, y si ustedes se dan cuenta, digamos que la clasificación dentro de las familias como tal no estaba como muy clara.
Pero hoy en día ya las tablas periódicas vienen clasificadas por familias y por colores. Entonces ustedes dirán, oiga, ¿y qué será ese color rosado que es tan grande? ¿Por qué aparece tanto el color rosado? Pues es porque nos están especificando que son los metales. ¿A dónde hay que revisar? Todas las tablas periódicas traen esta información que se llama un cuadro de convenciones. Y ese cuadro de convenciones lo que está indicando puede ser los colores, de pronto los números, puede indicar a través de los asteriscos. Ella nos permite ubicarnos dentro de una tabla como tal. Es lo mismo que sucede en los mapas. En la cartografía, que es la ciencia que se encarga de hacer mapas, también se ponen este tipo de, digamos que como de símbolos, este cuadrito, que es importante para uno poderse ubicar como tal. Y es la función que se tiene para poder decir, bueno, mire, el rosado son metales, el azul son gases nobles, el naranja son no metales, los verdes son anfóteros, y ya vamos a ver qué es un anfótero. Aquí me faltan los metaloides y las tierras raras, pero para eso sirven los cuadritos de convenciones. Profe, ¿todas las tablas traen cuadro de convenciones? Sí, todas las tablas lo hacen, porque necesitamos ubicarnos espacialmente dentro de ella. Profe, ¿y la tabla de Walter, que es blanca, también trae cuadro de convenciones? También lo hace, no para colores, pero sí para otro tipo de información, pero también la tiene, ¿listo? Como el segundo punto de la actividad es tomar apuntes, es dibujar la tabla periódica y clasificarla por colores, entonces lo vamos a ir haciendo al tiempo. Usted me va a coger su cuaderno de manera horizontal y en una página completa va a hacer la estructura de la tabla periódica y la va a colorear como ya le voy a indicar, ¿listo? Cuaderno de forma horizontal, estructura de la tabla periódica y ya le voy a decir cómo la vamos a colorear, ¿vale? ¿Qué, profe? De a un cuadrito, de dos cuadritos, como usted vea que le quede bonita, pero el caso es que aprendamos a diferenciar las familias, ¿listo? ¿Hasta ahí preguntas de cómo vamos a trabajar? Creo que no. Listo, entonces, resulta que nuestra tabla periódica contiene 18 grupos, según lo que ustedes me indicaron. Váyanla haciendo a la par conmigo, cosa que podamos ir avanzando en el tema, ¿listo? Entonces tenemos 18 grupos. Recuerden, hay 2 empezando, 10 en el medio y 6 al finalizar. ¿Listo? La tabla periódica es perfecta. Ustedes ya saben que no nos podemos inventar nada la estructura de la tabla, porque para eso nuestros científicos se mataron allá la cabeza organizándola. Entonces, por esa razón, tiene que ser perfecta. Y tenemos entonces, cerrémosla acá. Vayan ustedes también haciéndola. Tenemos entonces que son 18 grupos que se clasifican en los grupos A, que son los que están en el extremo, y los grupos B, que son los que están en la parte extrema derecha de la tabla periódica. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Y en el centro tenemos 10. Entonces recordemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy, creo que me van a quedar como muy grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos este un poquitico más ancho. Jueguen ustedes allá con los cuadritos. Acá porque mi tablero no tiene cuadritos. Pero jueguen ustedes allá con los cuadritos del cuaderno que todos les queden en la misma dimensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Y tenemos 7 periodos. 1, 2, 3, 4,
va de lado a lado, 5, también de lado a lado, 6 y 7. Listo. Algunas tablas periódicas, no todas, traen 3 cuadritos aquí al final. Eso depende de la actualización que tenga la tabla. Algunas los traen, hay otras que no, depende de la actualización. Pero la que vamos a hacer hoy sí lleva esos 3 cuadritos. ¿Listo? Y acá al final vamos a tener a nuestras tierras raras. Y esas tierras raras son 2 periodos. ¿Qué periodo es el que se repite acá? ¿Cuáles son? 6 y 7. Muy bien, el periodo 6 y 7, los actánidos y los lantánidos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, se repite el periodo 6 y 7. Y son un total de 14 de hechos. Entonces, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Listo. Ahí estarían. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Perfecto. Esta es nuestra tabla periódica actual. Manejamos la 5ª edición gracias al señor Alfred Werner, pero sabemos que es la evolución de Dmitri Mendeleev. ¿Listo? Ahora sí la podemos clasificar entonces dependiendo de nuestras familias. Y nuestra gran familia principal se llaman los metales. Entonces resulta que los metales es la familia que más elementos tiene. ¿Y por qué? Porque resulta que ella va desde el extremo izquierdo hasta 2 cuadritos antes de llegar al compartimiento. Entonces todo esto pertenece a los metales. Todos estos elementos son metales. Desde acá. Si quieren ustedes para que no repisen, pueden colorearla. Pues preferiblemente coloreémosla. Igual no vamos a escribir, digamos que gran cosa dentro de ella. Solamente es clasificar familias. Entonces, ese espacio que me quedó de color negro es la que corresponde a los metales. Este primer grupo se llama los metales alcalinos y se llama así porque todos los elementos que están acá son de sabor salado. Todos tienen un sabor salado al momento de tener contacto con el gusto. Por eso se llaman metales alcalinos. Acá en el segundo grupo tenemos los alcalinotérreos y esos alcalinotérreos se llaman así porque son salados, pero provienen de la tierra. Por eso se llaman alcalinotérreos. Pero la clasificación principal son metales. Ahora, los que están en el centro de la tabla se llaman los metales de transición y se llaman así porque ellos están trascendiendo a convertirse tal vez en otro elemento. ¿Cuáles son los elementos que nosotros más usamos? Estos que están acá. Y por eso pertenecen a los grupos A, ¿cierto? Pero también tenemos en cuenta los metales de transición. ¿Listo? Ahora, resulta que en el centro de la, digamos que ya pasando un poquito más como a la escalera que se va formando, hay algo que se llaman los metaloides. ¿Y por qué se denominan metaloides? Porque resulta que pueden jugar los dos papeles. Ellos pueden ser metales cuando se necesita o pueden ser no metales. De esa manera ellos juegan, de esa manera ellos se encuentran estructurados. Si yo necesito, por ejemplo, que el aluminio me funcione como metal, pues lo dejo como metal. Pero si dentro del enlace necesito que el aluminio juegue como metaloide, pues lo dejo como metaloide, como no metal. En ese caso están como en la mitad. Pueden ser metales, pero también pueden ser no metales. ¿Listo? Entonces vamos a ir clasificando. ¿Este grupo cómo se llama? ¿Esta gran familia cómo se llama? ¿Los qué? Metales. Metales. De transición. Muy bien, se llaman metales, pero se clasifican en alcalinos, alcalinotérreos y de transición. Pero la gran familia se llama metales. ¿Cómo se llama esta familia intermedia?
La que no se sabe si son metales o si son no metales, están ahí como todavía definiéndose qué son. ¿Metaloides? Metaloides. Ellos son los metaloides. Vamos a poner Profe, ya- qué pena, una pregunta. Dime. ¿Tienen un color específico? No, no tienen un color específico. Si ustedes quieren pintar este de amarillo, este de rojo, este de azul, este de verde, el color que ustedes quieran. Pero el caso es que sí me los clasifiquen, que me los identifiquen por colores. Ah, bueno, profe. Listo. ¿Cómo se llama el grupito de la escalera? No metales. Los no metales. Y ellos son más bien poquitos, pero no son no son la familia más pequeñita. Ellos son más bien pocos, pero no son los más pequeños. Entonces, los no metales. Vamos a ver si me cabe. Los no metales. Y acá al final tenemos solamente 7 elementos que pertenecen a ese grupo más pequeñito, esa familia más pequeñita, pero son los más estables. Son los elementos que en ningún momento vamos a tener, digamos que problema con ellos, de que generen una explosión o que generen una quemadura o que llegasen a necesitar enlazarse con otro elemento para cumplir la ley del octeto, porque precisamente pertenecen al cuarto estado de la materia. ¿Cuál es el cuarto estado de la materia? Perdón, tercer estado de la materia. Gaseoso. Gaseoso. Los gases, muy bien. Son esos elementos gaseosos que tienen la posibilidad de ser tan estables que no necesitan de nadie más para cumplir ley del octeto, para ser 100% estables. Y ellos se llaman los gases nobles. Entonces aquí tenemos gases nobles. Gases, dejemos acá la S para que nos quede bonito. Gases nobles. Así se denominan ellos. Es el grupo más estable de la tabla periódica. Y por último, entonces tenemos esta región o esta zona de la tabla que está inexplorada, que todavía le falta muchísimo conocimiento, que estos berracos japoneses nos quieren cambiar la forma de la tabla, pero aún así hay muchos elementos a los cuales les falta información. Y por eso se denominan las tierras raras. Estos son tierras raras. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes lo que van a hacer, raras, ustedes lo que van a hacer es que van a realizar la estructura de la tabla de forma horizontal, de a un cuadrito o de a 2 cuadritos, no hay ningún problema, pero me los van a clasificar por familias. ¿Cuántas familias tenemos? 5. Metales, 1. Metaloides, 2. No metales, 3. Gases nobles, 4. Y tierras raras, 5. O sea que va a utilizar 5 colores. ¿Cuáles colores? Los que usted quiera. Amarillo, azul, rojo, verde, café. De pronto negro no, porque pues ahí sí me tapa los cuadritos. Pero los colores que usted quiera utilizar, no hay problema. Hay algo muy conocido en la tabla y son los anfóteros. Pero los anfóteros son hijos de los metaloides. Y se denominan así porque son más no metales que metaloides. Pero entonces están, digamos que como aquí en esta línea, en ese cruce de fuego, ahí se encuentran los anfóteros. Por si algún día escuchan el término, de pronto algún día escuchan el término de alcalinos o alcalinoterrios, entonces ustedes dicen, ah, pues madre, pues eso es una familia de la tabla periódica. De pronto no nos ubicamos en cuál, pero sabemos que nos están hablando de la tabla, ¿listo? Entonces tenemos alcalinos, alcalinoterrios, metaloides, metales de transición, metaloides, anfóteros, no metales, gases nobles y tierras raras, ¿listo? Entre más avance la tabla periódica, pues más cosas nos les van a ir metiendo, pero principalmente contamos con estas 5 familias que tenemos acá, ¿listo? Por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿a qué familia pertenece el elemento helio? Gases nobles. A los gases nobles. ¿A qué familia pertenece el elemento europio? El europio, ¿a qué familia pertenecerá? Las tierras raras. Tierras raras. Tierras raras, muy bien. Europa. Son elementos que como que nosotros no identificamos fácilmente, pues serán de las tierras raras, ¿listo? Pero si yo les digo, por ejemplo, ¿a qué familia pertenece el calcio?
A los metales. Metales. A los metales, muy bien. ¿Y a qué familia pertenece el oxígeno? Al gases. A los no metales. O a los gases. Metales. Pilas ahí. A No pesar de metales. que es un gas, a pesar de que es un gas, está en el estado tercero de la materia y es un gas, pilas, porque se encuentra dentro de la familia de los no metales. ¿Listo? Lo mismo le pasa al cloro. El cloro es un elemento gaseoso y nosotros diríamos, uy, profe, pero ¿cómo así si cuando vamos a la piscina eso es agua, es líquido? Pero resulta que al agua de la piscina le meten ese gas gracias a la presión que tiene la piscina. Ustedes han visto que uno se mete y ella genera unas burbujitas por debajo. Esas burbujitas son el cloro gaseoso que se va integrando a la piscina como tal. Regálame un segundo, por favor. Listo. Resulta que cuando nosotros nos metemos a la piscina hay unas burbujitas por debajo y es el cloro gaseoso que lo que está haciendo es que va ingresando al agua para ir purificando e ir limpiando las impurezas que tiene la piscina, todo lo que son bacterias. Cada vez que nosotros ingresamos a la piscina, por más de que nos bañemos, hay unas bacterias propias en nuestro cuerpo, ¿cierto? De hecho, tenemos un olor característico, no todos olemos igual, y por eso nuestras mascotas logran identificar específicamente a la persona que llegó, y es porque todos generamos un olor característico. Entonces, lo que hace en la piscina es que van a tener unos tanques, unas balas de cloro que se encuentran generalmente o debajo de la piscina o se encuentran a un lado de ella, cosa que vayan reciclando tanto el agua como el cloro. Entonces, el agua que se bota llega a unos canales y esos canales tienen que devolver el agua nuevamente a la piscina, pero para que eso se dé necesitan presión. ¿Y qué genera la presión? El cloro gaseoso. En ese caso, hay piscinas que contienen más cloro que otras. Cuando la piscina está prendida, es decir, que está botando esas burbujitas, huele demasiado a cloro. A veces uno ni siquiera se ha metido a la piscina y ya está estornudando. Y es porque huele demasiado. Hay mucho cloro en el ambiente. Y hay otras que pareciera que no lo tuvieran. Y es precisamente porque no está ingresando. A pesar de que son gases, hacen parte de los elementos no metálicos. ¿Listo? El carbono es otro elemento gaseoso. Bueno, el carbono puede ser sólido, gaseoso, ese se encuentra en muchos estados, pero en el dióxido de carbono se convierte en estado gaseoso, pero también hace parte de los no metales, ¿listo? Que cada elemento tiene una característica, claro, yo no puedo llegar a hacer, por ejemplo, pulseras con estaño, ¿cierto? Porque pues quedaría primero muy fea, segundo no tendría valor y tercero se rompería con gran facilidad. Entonces, cada uno de los elementos contiene unas características específicas, ¿vale? Bueno, ¿a qué familia pertenece, por ejemplo, el oro? Metaloides. Metales. Es un metaloide. ¿Por qué es un metaloide? Porque el oro está ubicado aquí específicamente. Perdón, por aquí creo que está ubicado. Entonces, ese oro resulta que hace parte de los metaloides. Si necesita funcionar como metal, lo hace. Pero si necesita funcionar como no metal, también lo puede hacer. ¿Ustedes alguna vez han intentado pegar algo de oro a un imán? Y se van a dar cuenta que probablemente No tenemos oro. pegue. Uy, ¿cómo así que no tenemos oro? ¿Usted qué clase de persona cree que somos, profe? Si acaso Eso no nos pega, alcanza profe. para el imán. Nos alcanza solo para el imán. Bueno, pero la próxima vez que estén cerca de alguien que tenga oro, ustedes lo tienen en casa, pero sé que se están haciendo los pobrecitos, van a intentarlo. Y resulta que el oro no pega al imán, depende también de la calidad del oro, ¿no? Cuando nosotros vamos a una joyería y necesitamos probar si ese oro es bueno o si es oro chichipato, pues entonces lo ponemos en un imán y nos vamos a dar cuenta que El oro Goldie, ¿no? Es el chichipato, creo que es. el que pega es el chichipato. Nos están metiendo Claro, porque por dentro me parece que lo llenan de
otros diversos metales. metales y por fuera le echan una pulida de oro, ¿no? Oro. Ajá, puede tener 1 o 2 baños de oro, pero por dentro puede estar lleno de otros metales. Puede tener cobre, puede tener de pronto aluminio, incluso el aluminio también lo hacen pasar y después lo que hacen es que le echan un baño de oro y se lo venden a uno como oro. Entonces ya la próxima vez no nos vamos a dejar meter gato por liebre. Sabemos que para comprobar si efectivamente es oro llevamos un imán. Si se pega al imán, es porque no es oro. Le metieron aluminio en pega? interior algún otro metal, puede ser aluminio, por ejemplo, o podría llegar a ser cobre. Pero si no se pega al imán, es porque es oro de verdad. Claro que tenemos clasificaciones, ¿no? Hay un oro que es nacional, es decir, que es de Colombia, pero hay otro oro que es italiano, por ejemplo, y ese oro italiano vale muchísimo más que el colombiano y es precisamente por la pureza que trae, digamos que por la composición química, pero ya vamos aprendiendo a identificarlos. Por eso se llaman metaloides, porque cuando necesita funcionar como metal, lo hace. ¿Cuándo funciona el oro como metal? Por ejemplo, cuando está dentro de las baquelas que se tienen al interior de algún artefacto tecnológico. Entonces siempre hemos dicho que generalmente los celulares, los controles, todo lo que tenga que ver como con paneles electrónicos, tienen unos puentes de oro y para eso es que se roban los celulares. A veces cuando un celular no se puede liberar, se lo roban porque dentro de su interior tienen unos puentes de oro y eso se los quitan, los van arrancando, los van fundiendo y de ahí pues logran sacar, digamos que como sus propiedades, ¿no? O el oro, así sean gramitos, así sea, no sé, medio gramo, pero es que medio gramo de oro puede valer hasta 50,000 o 70,000 pesos. Entonces, de pronto también por eso es que se roban los celulares, además de lo que le sacan del resto de las partes. ¿Cuándo funciona como no metal? Pues cuando no se pega, digamos que en la joyería. Martín, creo que levantaste la manita. Martín, Sí, señora. Le dime. iba a preguntar que si pues el cobre se pegaba al imán o el aluminio. No, el cobre no se pega a los imanes. De hecho, las monedas están hechas de cobre y cuando una moneda es falsa, se pega al imán. Pero si la moneda no es falsa, no se pega, no hay la posibilidad, aunque eso también depende, Martín, de la composición química que traiga en su interior y de la aleación que se haga entre los diferentes metales, porque es que pueden alear, es decir, mezclar, por ejemplo, el oro, la plata y el cobre, y van a generar bronce. Entonces eso también depende de las aleaciones que se hagan, pero generalmente el cobre no se pega al metal. En el caso del aluminio, tendríamos que entrar a revisar qué tipo de aluminio también es, porque hay unos aluminios que se usan, por ejemplo, para colgar las cortinas, y ese aluminio sí se pega al metal. Pero hay otros, por ejemplo, que se encuentran en los separadores del baño, ¿sí? Ustedes se han visto que hay como unas rendijas que tienen los separadores del baño. Ahí también, digamos que podríamos tener diferencia. Entonces, eso depende de la aleación que tenga. Generalmente los metales no funcionan por sí solos. Generalmente necesitan de puentes con otro elemento, de enlaces con otro elemento, para poder llegar a generar una sustancia específica. En otras palabras, yo no voy a encontrar un anillo 100% de oro, no voy a encontrar una cadena 100% de plata, no voy a encontrar una ventana de la casa 100% de aluminio, porque los elementos necesitan unirse para cumplir la ley del octeto y siempre van a necesitar de otro elemento para poder funcionar. Entonces, en ese caso la respuesta sería no, pero también depende de la situación, Martín. Tocaría entrar a valorar o a validar en qué momento existe esa aleación o en qué momento se pega o no se pega el imán. Una característica especial es que digamos que estos que están en este lado, digamos que sí tienden a ser un poco electromagnéticos, ¿no? Entonces el hierro es 100% electromagnético. En el caso del rodio, del radio, del circonio, del rubidio, del cesio, del francio, ellos sí son 100% electromagnéticos, es decir, se pegan fácilmente a los imanes. Estos de aquí tendríamos que entrar a validar
si se pega o no se pega dependiendo de la situación. Y los no metales sí definitivamente no lo hacen. Ellos no se pegan a los imanes, no son conductores de electricidad, ellos no son electromagnéticos. Los gases, por supuesto, tampoco, y las tierras raras también tendríamos que entrar a evaluar cuáles sí y cuáles no. ¿Listo? No sé si ahí tengamos un poquito de claridad o tengan dudas. Yo ya entendí. Listo, gracias, Martín. Bueno, el resto espero que también hayan entendido, ¿no? Entonces, mientras que les voy echando toda la carreta y todo, ustedes tienen que estar trabajando, ¿no? Entonces, me imagino ya hicieron la tabla, me imagino también tienen claro que deben colorearla dependiendo de la familia. ¿Cuántos colores va a tener esa tabla? 5 colores. ¿Cuáles? Los que ustedes quieran, no hay problema. El caso es que me identifiquen metales, metaloides, no metales, gases nobles y tierras raras. ¿Listo? Vamos a hacer la pregunta con la que arrancamos. ¿Cuántos periodos tiene la tabla periódica? 7 periodos. 7 periodos. Muy bien. ¿Cuántos grupos tiene la tabla periódica? 18 18. 18 que se clasifican en A y en B. ¿Cuántas familias tiene la tabla periódica? 5. 5. 5. Muy bien. Si ven que ya ahí los vamos aprendiendo a identificar, ¿cuántos estados de la materia existen? 5. 5 estados de la materia. ¿Por qué es tan importante la materia para la tabla periódica? Porque la tabla también clasifica los elementos en estados. Entonces ustedes se van a dar cuenta que las letras de la tabla periódica a veces vienen de colores. Entonces, por ejemplo, en la de Walter hay unas letras que vienen de color azul, otras que vienen de color rojo, otras que vienen de color negro y otras que son como transparentes. A eso hace referencia al estado de la materia en el cual se encuentra ese elemento en libertad. ¿Listo? Para que vayamos aprendiendo también a identificar este tema de la tabla periódica. Bueno, ahora, resulta que como los elementos tienen que unirse para cumplir algo que se llama la ley del octeto, pues entonces ahí sí vamos a pasar al tema que se llama enlaces. Y aquí sí, Héctor, digamos que nos va a ayudar porque él hace 8 días nos hablaba de esa ley del octeto. Entonces, ¿qué es la ley del octeto? ¿Quién lo recuerda? Es cuando los elementos Dale. Es cuando los elementos se Los unen elementos para completar 8, no sé, no me acuerdo. El número atómico. 8 electrones, eso. En su profe, último gracias. nivel de energía. Listo. Tenemos muchos conceptos ahí que se relacionan, ¿no? Alguien decía por allá el número atómico. Entonces el número atómico nos sirve para hacer átomos, ¿cierto? El enlace es el puente que se forma para unir dos elementos. Entonces cada vez que yo necesito La masa molecular. y la masa molecular es digamos que como el peso que tiene el elemento como tal. Si yo necesito unir estas dos manos, ¿cierto? Podría hacerlo a través de un puente. Ese puente que une las dos manos se llama un enlace y se utiliza para que ninguno de los dos elementos se vaya a soltar. Y hay Se llama diferentes- marcador. Ay, Dani, por favor. Y hay diferentes tipos de enlaces. Hay unos enlaces que son fuertes y hay otros enlaces que son débiles. ¿Cuándo el enlace es fuerte? Cuando tiene dos puentes que unan a los elementos. En este caso sería un enlace fuerte, porque para poderlo romper, tengo que romper primero uno y después el otro. En cambio, si existiera un solo puente, pues simplemente lo puedo romper derecho. En este caso, pues a todos los enlaces que tiene la tabla periódica, se le han generado unos nombres. Entonces tenemos los enlaces iónicos y los enlaces covalentes, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Se ven por allí en séptimo y vuelven y se le echa la repasada en noveno. Voy a borrar porque pues ya voy a pasar al tema de enlaces. ¿Listo? Ay, Juan Mari, no le tomamos la foto. ¿Necesitan la foto? Sí, por Espere, favor. profe, le tomo pantallazo y lo envío al grupo si algo. Ah, pero entonces espérame, yo lo hago desde acá para que se vea el colorcito, hija. Gracias, Dani. Listo. Ahí no habíamos borrado mucho, era un pedacito nomás.
Listo. Vale, hija, gracias. Voy a tomarle aquí también la foto para que ustedes lo puedan tener allá. Bueno, esto se llama décimo. Listo, profe, yo ya terminé. Listo, amores. Eso sí, vayan haciéndolo y ahorita con eso apenas terminemos la clase, pues podemos subir la información directamente a la plataforma. Bueno, ya les envié la fotico entonces. Entonces resulta que un enlace es la unión de dos o más elementos. Es ese puente que me permite unir dos o más elementos. ¿Por qué se unen? Porque los elementos tienen que ser 100% estables. Si un elemento no es estable, podría llegar a causar algún tipo de afectación. ¿Afectación como cuál? Entonces puede causar radiación. ¿Qué elementos causan radiación? El ¿Qué mercurio. elementos se utilizan en las plantas nucleares? ¿Qué elementos utiliza Homero Simpson en la planta nuclear? Los átomos, ¿no? No, sí son átomos, pero igual. Plutonio. Plutonio es el primero, muy bien, el plutonio, que es el de color verde, un verde fluorescente, y también utilizan uranio. Ellos, cuando están, digamos que en plena libertad y que no se han unido para formar la energía nuclear, generan radiación, son altamente radioactivos. Y ya les había dicho en una clase anterior que la radiación es que llega el átomo a la célula y la estalla, la destruye. Y al destruirla, la persona muere porque se le empieza a caer la carne, se le empieza a desgranar la carne con quemaduras de tercer y cuarto grado. Y no hay posibilidad de salvarlo. Después de que haya radiación, ya graves, no hay nada que hacerle. Por ejemplo, Ni se le amputa la parte. no, Martín, ni siquiera porque le amputen, porque resulta que cuando se está expuesto a la radiación, lo que hace es que llega, cataliza la célula, pero no solamente lo hace en la zona afectada, sino que viaja a través del torrente sanguíneo y va quemando el cuerpo por dentro. Entonces no hay la posibilidad de salvarlos. No existe ni cura, no existe tratamiento, no hay un medicamento, porque a pesar de que el medicamento más fuerte que se tiene es la morfina, y la morfina no alcanza a quitar el dolor que genera la radiación. Por eso es como lo que le pasó a la pareja que dio la vida por la ciencia, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No, los esposos Curie, Felipe. eso. Marie Curie y el tipo que se me olvida siempre el nombre, pero también era de apellido Curie. Ellos perdieron la vida porque ellos fueron los que descubrieron el uranio. Y perdieron la vida, les dio cáncer, pero entonces ese cáncer prácticamente, digamos que en 6 meses los mató. No era profe Pierre Curie, creo que era. Pierre Curie, sí señor Héctor, muy bien, Pierre Curie, Marie Curie y Pierre Curie. Unión de átomos. Bueno, entonces cuando esos elementos no son estables, pueden llegar a generar radiación, podrían llegar a generar una explosión, es decir, hacia afuera libera energía, o podría llegar a generar una implosión, es decir, hacia adentro se consume la energía. Podría llegar a generar también algún tipo de quemadura, no solamente en seres vivos, sino en el resto del medio ambiente como tal. Podrían llegar a generar nubes tóxicas de gases o podrían llegar a generar cualquier tipo de inestabilidad. Por eso los enlaces son tan importantes. Entonces es la unión de dos o más átomos que también podrían ser, y por allá creo que alguien lo decía, también podrían ser elementos. Recordemos que un átomo y un elemento se encuentra directamente relacionado. ¿Listo? Entonces, un enlace es eso, la unión de dos átomos, de dos o más átomos o de elementos. Estos enlaces se clasifican en dos grandes tipos. Entonces, tenemos los enlaces de carácter iónico y tenemos los enlaces de carácter covalente. Pero también
Hay una tercera clasificación que casi no se usa, que son los enlaces metálicos. ¿Qué será un enlace metálico? Pues la unión de dos elementos metálicos, eso es. Pero casi no se usan, porque ellos tienen unas especificaciones y unos valores. Para estos enlaces metálicos se utiliza calculadora y uno hace una resta de decimales y esa resta lo que genera, el resultado que genere, es lo que va a clasificar, si el enlace es polar o si el enlace es no polar. Entonces, estos casi no se usan, pero hay que tenerlos en cuenta. Los no polares y los polares. ¿Recuerdan qué son esos términos? De polar y no polar. ¿Se acuerdan cuando vimos mezclas? Que hay Que si son unos que se compatibles o unen y no. otros que no. Eso, muy bien. Que hay unos que se unen y otros que no. Los no polares, pues son aquellas sustancias que no logran unirse. Ni por más de que uno intente, ellos nunca se van a unir. Y los polares son los que se compactan perfectamente. Ahora, en el caso de los iónicos, estos comparten un solo electrón. Para el caso de los covalentes, estos sí se clasifican. Entonces tenemos los que comparten 2 electrones, los que comparten 3 electrones y los que comparten 4 electrones. ¿Listo? De esa manera se clasifican los covalentes. ¿Con qué se trabaja? Con los grupos de la tabla periódica. Por eso identificar los grupos de la tabla es tan importante, porque ellos son los que nos van a venir a clasificar los enlaces. Recuerden que todo es un acumulado de temas. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo se comparte un electrón? Entre el grupo número 1 más, para que me dé ley del octeto. ¿Cuánto le falta al 1 para convertirse en 8? 7. 7. Muy bien. Por esa razón, se une el grupo número 1 con el grupo número 7. ¿Para cumplir qué? La ley del octeto. ¿Listo? Siempre que se una el grupo número 1 con el grupo número 7, va a ser un enlace iónico. ¿Listo? Es la única posibilidad que existe para los enlaces iónicos. Ahora, son 2 electrones. Entonces, el grupo número 2, más ¿qué grupo para que dé 8? 6. 6. 6. Muy bien, tenemos el grupo número 2 más el grupo número 6 para cumplir la ley del octeto. Y se llaman enlaces covalentes dobles. ¿Por qué? Porque se están compartiendo 2 electrones dobles. Vamos con este. Grupo número 3, ¿cuánto le falta para convertirse en 8? 5. Sí, muy bien, 5. ¿Eso quiere decir que es un enlace covalente? Triple, porque hay 3 electrones que se están moviendo. ¿Cuánto le falta al 4 para convertirse en 8? 4. 4. Pues 4, eso quiere decir que es un enlace Tetratruple. tetravalente. Tenemos doble, se comparten 2, triple, se comparten 3, tetravalente se comparte 4. ¿Listo? Y hay otros donde se puede hacer la formación de diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, el 1 más el 2 más el 5, por ejemplo, para un total de 8. O puede ser el grupo 1 más el grupo 1 más el grupo 2 más el grupo 4, por ejemplo. El caso es que el resultado siempre me debe dar ¿cuánto? 8. 8. Siempre el resultado me debe dar 8. Pueden ser 4 elementos del grupo número 1 más un elemento del grupo número 4, pero el resultado siempre va a ser 8. Pregunta, ¿por qué estoy poniendo esos números romanos? Porque Porque así aparece en una los de las grupos. personas que ayudó a colaborar con la tabla periódica dijo que en honor a él tenían que poner los números en romano. ¿Y quién es? O bueno, ¿quién fue? Porque yo Mendeleev. los huesos. Mendeleev. Muy bien, Dimitri Mendeleev fue el que dijo, si me quieren hacer un honor, por favor, ubiquen los números romanos en los grupos, ¿listo? ¿Qué es lo importante? Que siempre dé 8. Entonces, si se comparte un solo electrón, iónico. Si se comparten 2, doble. Si se comparten 3, triple. Si se comparten 4, tetravalente.
y si se comparten, digamos que hay un chorrero ahí de electrones moviéndose, ellos se llaman polivalentes. Poli quiere decir muchos, hay muchos electrones moviéndose. ¿Cuándo se mueven muchos electrones? Cuando se forman los pedos, por ejemplo, que es CH4. Entonces, cuando se forman los pedos tenemos un carbono y 4 hidrógenos. Y al haber estos 4 hidrógenos, ellos están en constante movimiento. ¿Ustedes se han visto que a veces nos cruje la barriga? Y uno dice, "Jue madre, necesito un baño, pero ya". Y Una pelea de perro. es porque los pedos lo que están haciendo es presión para empezar a sacar la materia fecal. ¿Cómo hacen la presión? Entonces hay un carbono que digamos que va liderando el barco y tenemos los hidrógenos y esos hidrógenos se mueven a manera de molino de viento, ellos se van moviendo constantemente y es lo que hacen que pueda circular. Entonces, cuando nosotros consumimos algún tipo de alimento que contenga mucho gas, lo que hace el carbono es que genera, digamos que como el motor, y los hidrógenos se van moviendo. Entonces, al moverse, necesitan salir, necesitan escaparse por algún lado. Ellos son los polivalentes, porque tenemos diferentes átomos, diferentes elementos que se encuentran en su composición, pero sin embargo siguen siendo enlaces covalentes, que se clasifican, ¿no? Dobles, triples, tetras o polivalentes. Por esa razón, cuando no tenemos muchos pedos en el estómago, sufrimos para hacer del cuerpo. Tenemos un estreñimiento y es porque no hay pedos que nos ayuden a hacer presión para sacarlos, para liberarlos. Si alguien ha tomado el Durcolax o si alguien ha tomado algún tipo de laxante, el laxante lo que hace es que nos llena de gases y al llenarnos de gases, pues entonces lo que hace es que presiona a esa materia fecal que viene en forma sólida para que empiece a salir del cuerpo, ¿listo? Entonces, digamos que como que todo tiene un sentido, ¿cierto? Como que todo va teniendo ahí como una especificación, ¿listo? Entonces no se les olvide, iónico, un solo electrón, covalente doble, 2 electrones, covalente triple, 3 electrones, covalente tetravalente, 4 electrones, o polivalente, si hay un reguero de átomos que se encuentren ahí distribuidos, ¿listo? Mis amores, vamos a ir a descanso, nos vemos nuevamente a las 10:30 muy puntuales para poder terminar este tema de enlaces, ¿listo? Juiciosos, cuídense mucho y ya nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Bueno.